A continuación, invito a Viviana Bravo, que es artista visual y académica de nuestra escuela, a Pablo Langlois, quien es artista visual y director de la Escuela de Arte de la Universidad Andrés Bello, y finalmente a Federico Galende, quien ha sido también académico en nuestra escuela y que actualmente también trabaja en la coordinación del Magíster en la Universidad de Chile, y que por favor invitamos también a acompañarnos. Buenas tardes. Voy a intentar hacer lo más sutil el paso del hermoso homenaje a una situación un poco más concreta, específica, que tiene que ver con hablar o referirnos a una publicación que surgió hace 3 años atrás, una idea que surgió hace 3 años atrás y que ahora toma forma de escritura. Bueno, a nosotros nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero nadie nos enseña a ver. Y en efecto, este ejercicio de lectura de textos de colegas me permite hacer una reflexión acerca de la percepción. Y en honor también a mis colegas artistas, normalmente yo no leo nada, pero esta vez he escrito algo para también plegarme al ejercicio de pasar las ideas a las palabras físicas. La visualidad de las imágenes es una publicación que compila las presentaciones del primer coloquio de profesores de la Escuela de Artes Visuales que tuvo lugar en un septiembre del año 2015. El interés de la publicación señala, en la apertura de la revista, ser una información de intercambio de saberes, experiencias artísticas y curatoriales en el marco de una reflexión interna de la Escuela de Artes, pero también busca acompañar y difundir los particulares puntos de vista de los académicos y artistas respecto al rol del arte y la función de las imágenes en la contemporaneidad. La compilación y el reordenamiento de las voces de los académicos transformadas en textos comparte una experiencia poco común en la reflexión interna universitaria, que transgrede o trasciende a los claustros, la clásica institución académica que se recoge para discutir entre sus miembros o incluso entre algunos miembros a puerta cerrada. Muchas veces invocados por crisis, por periodos de transición institucional o ajustes de la política interna, los claustros permitían a la comunidad hacer un alto en sus actividades docentes, de investigación y de extensión para replegarse. El coloquio comparte en ese sentido el ejercicio de haberse convocado en un momento de transición, creado a puertas a un cambio de malla de la carrera. Posiblemente habían quedado muchas cuestiones pendientes o se observaron importantes puntos donde profundizar o sincronizar ideas. El encuentro de 2015 y la práctica editorial son, en efecto, 2 momentos de alzar la voz. La actividad del 2015 señala la voluntad de convertir un espacio para el intercambio de ideas e información entre pares, y la publicación, la invitación a develar lo que acontece en una escuela mediante un ejercicio colegiado. La publicación logrará hacer perdurar en el tiempo esa conversación y posiblemente animar a otros centros de estudio a compartir las inquietudes y preocupaciones del sector. Hoy celebramos esa decisión. La visualidad de las imágenes en ese sentido abre la casa, exponiendo a juicio público las diferentes escenas, corrientes, marcos interpretativos y también experiencias, simulacros y ficciones que sostiene cada uno y de manera independiente los académicos. Es, como podríamos decir, un golpe de realidad del encuentro y desencuentro docente-artista. Sin embargo, la empresa que conlleva la publicación es más ambiciosa aún, pues busca extender sus objetivos a un ejercicio de escritura de la historia de la Escuela de las Artes Visuales de la UDP, incorporando 2 ensayos de profesores de universidades del Cono Sur que visitaron sus aulas. Junto a ellos, 3 componentes acompañan este ejercicio editorial:
la difusión de imágenes de obras o documentaciones relacionadas a los escritos de los profesores, obras de artistas que han participado en la extensión de la escuela y la inclusión de imágenes de egresados que han sido producidas en estos 10 años. La publicación, además, es un homenaje póstumo a la joven académica Macarena Valenzuela. Los autores son conocidos y reconocidos colegas del campo del arte, de distintos cortes etarios, un grupo compuesto por 16 artistas, historiadores y profesionales vinculados disciplinarmente a la literatura o a la filosofía, que dedican su investigación sobre el arte o las interacciones que desde otras disciplinas convergen en el arte. En el grupo se encuentran 3 generaciones que visibilizan distintos momentos, al menos reconocibles a grueso modo, de la formación académica, mayoritariamente universitaria, implementadas durante el periodo de la transición política y la post-transición, que coinciden en un espacio laboral. Quiero detenerme a explorar sobre un paisaje específico que se traza en esta publicación, cómo los artistas ponen en palabras sus reflexiones en torno a la enseñanza en el cerco disciplinar universitario y los intersticios que se expresan en él. Se trata de una breve o brevísima aproximación a 2 líneas que se entrelazan a través de los textos, un coloquio y su publicación y la escritura biográfica del artista que abandona la tranquilidad del taller para incrustarse en el aula de clases. El cuerpo de lectura. La publicación reúne textos a ratos que se expresa como una revista de artículos y reseñas que tienen un denominador común, según los objetivos que anuncia la introducción. En otras se camufla como una publicación que se bate entre un catálogo de arte y una glamorosa revista. Finalmente, entre texto y texto, en algunos momentos se transfigura en un conjunto de soliloquios de artistas entretejidos por retazos de ideas o proyectos aún en formulación, incluso cuando el productor sorprendentemente no sea artista. Si quisiéramos ceñir a la lógica bibliográfica la clasificación de esta publicación, no sería tan fácil, pues eventualmente podría ser encasillada como un pariente mayor de un anuario de escuela, es decir, entendido como un volumen de difusión institucional. Pero también podríamos ubicarlo en la sección de Historia del Arte Chileno. O por su estética y apuesta editorial, una bibliotecaria podría dejarlo aterrizar en la sección Catálogo de Artistas. Es sin duda una publicación inquietante que lleva al lector a transitar por los vericuetos de la diversidad de los autores y de las posiciones de que los profesores encarnan, incluso de las problemáticas que hacen convivir estas disonancias en un proyecto educativo. Es una publicación híbrida e inclasificable que también puede llegar a la sección de la biblioteca llamada Libros raros o valiosos. Para mi punto de vista, la publicación abre un camino que se desenvuelve en una categoría poco abordada en nuestro país, la microhistoria, una rama que usa una materia prima de sus investigaciones, el detalle, los indicios inexplorados o los personajes secundarios de las fuentes del arte. La microhistoria, una variante con poca producción en el campo disciplinar del arte, ofrece a los lectores acceso a las fuentes primarias para la reescritura de la historia de la enseñanza del arte en la capital del país, pero también ofrece la vivencia que atraviesa un conjunto de artistas y teóricos convertidos en ejecutores directos del sistema educativo, en el conjunto de una escuela joven y en crecimiento. Los artistas acuden al llamado del coloquio en una doble militancia, como productores de arte y como regentes del sistema educativo, ejecutores directos de una política hegemónica que se ha implementado en el país, donde se entiende que el artista requiere adquirir destrezas y conocimientos en un lugar físico, la universidad, institución que prepara a las personas para su inserción laboral y funciona en el sistema profesional. Los artistas que aquí escriben nos dejan entrever que ese acondicionamiento o régimen educativo no necesariamente permitirán la subsistencia creativa ni económica, no tan solo de los futuros estudiantes, sino también de nuestra propia existencia. Se trata, por lo tanto, de una escritura institucional realizada en una lógica de una publicación colectiva que se vuelve autobiográfica, que tuerce las contradicciones que significa incrustarse o encajarse en una lógica funcional. La lectura me hace recordar que en el año 2000, en la Kunstakademie Düsseldorf, tuvo lugar una cátedra llamada ¿Es necesaria una escuela de arte? La pregunta surgía al interior de una de las escuelas más antiguas y de más alto prestigio en Europa,
donde para ser nombrado profesor de una cátedra debía ser corroborado incluso por el Parlamento alemán. El maestro que dirigía la ceremonia era el profesor Kurt, uno de los 3 filósofos de la escuela. Esa conversación jamás fue publicada como ninguna de las otras que se dieron y quedaban en la memoria de los más de 100 asistentes que llegaban convocados por un diminuto cartel. La escuela, para tener referencia, la componían alrededor de 1000 estudiantes inscritos. En la vida cotidiana, sin embargo, no eran más de 200 los que asomaban la nariz en las clases, donde solo aparecía el profesor artista cuando su labor creativa le daba un descanso. En efecto, los estudiantes eran su segunda o su tercera opción. Por eso, cada uno de ellos tenía la máxima libertad para crear, incluyendo contar con la llave de la puerta lateral de la escuela y de la sala de clases para trabajar cuando quisieran. Poner en duda la existencia de una escuela de artes con esas características me parecía una ofensa, algo inimaginable. La reflexión en torno a la educación y a la visualidad evidencia que no sería una situación tan liviana de llevar, pues requeriría de la disposición de producir una excepción en el repertorio académico, viable solo, al igual que en Düsseldorf, en la necesidad de detener o paralizar el funcionamiento de una escuela. Dicho en palabras de Claudia Aravena, posiblemente es solo posible en la medida en que la escuela decide hacer un alto a las actividades regulares para pensar en el estado del arte y, por otro lado, tener la ocasión de mirarnos las caras, olernos, instruirnos. Reconocernos o no. Jean-Pierre Bourdieu y Jean-Claude Plassin estudiaron el fenómeno de las escuelas y su limitada capacidad de ir más allá de la división social y de superar la herencia con la cual se fundan. Por otra parte, la compleja situación de la instalación de las escuelas de arte al alero de la universidad se constriñe y tamiza por el proceso de educación a lógicas cartesianas organizadas en el marco de la eficiencia y el profesionalismo. Contar con la escritura autobiográfica de quienes realizan la labor enfrentados día a día a comportarse académicamente, tomando un compromiso hacia generaciones venideras y hacia la propia tradición que trasciende a los artistas, enfrentados a abandonar el trabajo silencioso e individual del taller, pone a través de esta publicación en el área pública a los artistas, no con sus objetos, sino con el poder de su palabra. Los escritos autobiográficos de la docencia. Sacar la voz en ese tablero de juego de la educación en el contexto chileno, como indica Gumucio sobre enseñar y el aprender, con deberes y responsabilidades, no resulta un encargo fácil cuando significa hablar de la experiencia vivida. Como señala Grossman, expresa las contradicciones de la academia en la universidad mediante la autocomplacencia y las concepciones conservadoras del arte, donde aparecen como un fantasma las emociones, incluso las negativas, que se reúnen en el contexto y en el texto que escribe Allard. Los efectos de estas cuestiones estructurales pueden tener diferentes salidas, transformarse en un cuerpo polifacético, curador, gestor, historiador del arte, pero hay costos asociados en la transformación que principalmente se resiente en la incorporación de un hábitus, el hábitus del académico en un artista. León, hablando por Cosiña, identifica que el amigo perdió el norte cuando entró al sistema docente, el abandono de una forma de estar o de ser, o la melancolía que señala Claudia Aravena, en el luto que conlleva tener la claridad de la muerte de la hegemonía de la producción de las imágenes cuando se ve a lo lejos como una fata morgana su resurrección. La perturbación se acelera cuando revisamos la preocupación de una parte importante de los autores que atraviesa por su propio hacer y la discusión. Hacer o crear imágenes se ha vuelto un asunto enmarañado por las discusiones teóricas, pero también por los descubrimientos de su propia práctica individual. La imagen emerge bipolar, como un medio de comunicación de masas que se intercala en el mercado simbólico y económico de las representaciones, pero también, como señala Cristian Silva Varia, en su doble opuesto, resignificándose en el campo artístico como un obstáculo o como un dispositivo de resistencia que se rehúsa a la posibilidad de ser absorbido en los influjos de las imágenes mediáticas. En la arquitectura del texto se evidencia la experiencia vivida de los autores, los desasosiegos, produciendo imágenes de las cuales no se habla, las zonas de transferencias, el traspaso de los registros que ocurren al interior de una sala con la puerta semijunta. Para terminar,
Mucho de lo aquí tratado se expresa en el sistema del arte y señala los desafíos que implica plantear la preocupación por la observación de un lugar. Un ejercicio topográfico, como nos alerta Francisca Sánchez, que presta atención a los sustratos de una escuela de arte y al modelamiento de su futuro. Es por eso relevante las líneas que traza esta publicación y esperamos que su contribución amplifique las conversaciones. Muchas gracias. ¿A ti esos focos no te molestan? No, a ti te molesta a veces. Sí. ¿No hay manera de bajar un poco esos focos? No queremos desarmar el protocolo, pero estamos... Eso, claro, ahí. Sí, que no sean tan fuertes estos porque vamos a hablar sobre la visualidad. ¿Quieres que siga yo? No sé. Como queráis. Igual. Bueno, yo también agradezco, voy a escribir una serie de cosas que llamé notas para la presentación, son notas no editadas, de cualquier manera, y las titulé, si es que se puede titular un conjunto de notas, entre leído y visto. Dice primero quiero, y como es de rigor, agradecer la invitación que me hiciera Ramón Castillo para presentar este libro, que según me refiere Camilo Yáñez, han decidido llamar Publicación. Este rótulo, que comprende todo aquel impreso que va entre el diario y el libro, me resulta más claro aún, es decir, el rótulo mismo me resulta aún más claro después de la lectura. Y agradezco porque la publicación tiene la virtud de escapar a la condena de la conclusión, del punto final al que a veces los procesos de diseño de planes de estudio son forzados a encontrar en nombre de las definiciones impuestas por los estándares de los procesos de acreditación, misiones o visiones. Que las imágenes tienen por propósito referir comunidades no es ninguna novedad, más allá de la disciplina que las estudie. Incluso si seguimos los estudios visuales, esa disciplina, nos refieren que lo que una comunidad espera de las imágenes es que le den sentido y pertenencia, al menos eso lo hicieron. Que finalmente las representen. Podemos imaginar el fervor profundo que producían y producen, hasta hoy, las imágenes religiosas en los sujetos de fe o en las comunidades practicantes de un deporte, credo o ideología. Para ejemplificar más aún, solo basta ver cuando en un partido de fútbol las cámaras se concentran en las barras. Entonces las imágenes sirven desde hace mucho, primeramente, para vincular una comunidad, es decir, hacen comunidad. Gerardo Mosquera, en un texto publicado hace ya varios años en la revista Lápiz, acusaba la existencia de un lenguaje del arte internacional promovido por el mainstream, como pasaporte y lengua franca a la vez. Ese lenguaje postconceptual, decía, es el marco de referencia en el que los artistas de cualquier latitud deben moverse para garantizar su inclusión en el arte globalizado contemporáneo. Un lenguaje que inunda bienales, museos, ferias y centros de arte contemporáneo. Formas de hablar, vestir y relacionarse constituyen también el complemento a esas imágenes que forman parte de ese lenguaje y se agregan al pasaporte como datos relevantes de una buena conducción. Podemos llegar a decir que las imágenes del arte contemporáneo se definen por las formas, combinaciones, recursos y operaciones reguladas por esa lengua. El arte internacionalizado proyecta su comunidad desde esas imágenes. Así también una escuela puede leerse de acuerdo al resultado que exhiben públicamente sus imágenes o las imágenes que sus obras proyectan y a la cercanía o distancia que sostienen con ese lenguaje o cualquier otro. Por eso voy a partir por intentar una lectura de la lengua franca a propósito del texto de Martín Grossman de las imágenes con las que la publicación está escrita o signada, si se quiere, su lengua franca. Entonces, ¿cómo se presentan las imágenes en esta publicación? ¿Cómo se ve en las obras lo que se muestra? En este punto, la palabra entre empieza a cobrar toda una dimensión para mí, un volumen, se podría decir.
con la que me parece se pueden leer no solo las imágenes, sino también los textos. Encuentro una primera prueba de este entre potenciado y lo hago a partir de las imágenes que los editores seleccionan en el inicio de la publicación. En las primeras páginas se ve a un grupo de personas que mira fijamente al espectador. Se trata del registro de la obra de Santiago Sierra, donde, según recuerdo, un espectador era invitado a transitar por un pasillo que lo conducía a ser espectado por un grupo de personas sentadas en estricto silencio. En la fotografía de registro impresa en blanco y negro, el grupo vuelve a hacer lo mismo con el lector. Permanece mirando como si esos espectros no se hubieran ido nunca o nos retrotrayeran de nuevo a la edad de la fotografía como proyección vívida de una presencia. Cualquiera sea el caso, quedamos entre la condición de lectores y de leídos. En las páginas siguientes el lector mira un espacio en blanco que lamentablemente no ve, al quedar, como se diría vulgarmente, tapado por la espalda de los retratados. En ambos casos la publicación pone la visualidad fuera del alcance del espectador, pues en un caso queda como espectado y en el otro excluido de ver. Uno queda entre lo que ve y lo que debería ver. En dos de las páginas siguientes vemos la fotografía de Macarena Valenzuela, a quien se le ha rendido amoroso homenaje, quien mira sobre su hombro a la cámara. Tras ella un fondo vegetal parece estallar en dirección al espectador. Es una fotografía reproducida en unos 5 por 5 centímetros, que flota fija en el centro de la página. En la página opuesta, una cita de Enrique Lin, porque escribí, estoy vivo. Entonces uno queda una vez más entre lo visto y lo escrito. En la última parte de la publicación se vuelve a repetir esta decisión. En las imágenes del trabajo conjunto de Zurita y Prats, de nuevo, queda uno en el entre de esa acción. Esta decisión editorial marca una cuestión que me parece define lo que la publicación entera sostiene. Esa decisión de hacer una comunidad peregrina en movimiento o sospechosa del lugar fijo. Otra capa de imágenes está anunciada en el texto inicial. Corresponde a las obras de los estudiantes que son finalmente parte sustantiva de aquello que la escuela modela. Una vez más, su lengua franca. Primero, habría que decir que todas las imágenes de las obras están depuradas, sustraídas del evento mismo de la exposición, de la ecuación de registro, obra, espectador. Se podría decir también que como lector uno no ve el evento de su exposición, sino su exposición a la cámara, al registro. Las obras se presentan en la publicación. Las obras también se reparten, evidenciando la exigencia que debemos hacerle a una escuela de artes contemporánea, el respeto y desarrollo a las sensibilidades e intereses que los estudiantes, y por cierto el despliegue de diferencias creativas, críticas y sensibles, intereses que los estudiantes merecen y que por cierto el despliegue de diferencias creativas, críticas y sensibles. Esta cuestión, que puede parecer menor, tiene que ver con los fundamentos mismos que están en la formación en artes. Por cierto, mucho más acá o allá del rótulo de artista profesional. Cuestiones que por lo demás no puede lamentada inteligencia artificial, al menos por ahora, abordar, y por tanto no amenazarían la ampliabilidad del artista si es que tuviera alguna. Como prueba de ello, las distancias evidentes entre las obras, por ejemplo, la excentricidad de la obra de Danilo Martínez y sus inconclusas y desveladas interpretaciones de escenas de caza, justo en la página anterior a la fotografía de la obra Noche de baile de María José Tapia. La suma de restos de Nicolás Cox, distante y cerca a la vez de la obra de Sandy Muñoz, o La máquina de Rodrigo Toro y Serigrafía Pelúa de Isidora Bravo. Esos ejemplos sirven para entender la lengua de la escuela. En ese sentido, la visualidad que las obras muestran, y aquí me sumo a lo expuesto por Cristian Silvia Varia en su texto en relación a ver no solo con el sentido de la vista puro, refleja esa cuestión que es esperable de los resultados de los estudiantes, una conciencia material de lo visual. Luego está el entre que los textos y sus reflexiones proponen.
entre, que por cierto hace densidad con el registro visual de las imágenes. Son textos que también revelan una materialidad. Aquí el entre soporta la pregunta sobre el lugar del arte y el lugar de los artistas en un territorio que no parece tener un refugio más seguro que las propias escuelas de arte, por falta de lo que todos sabemos y que muchos de los textos aquí consignan. Ya no se trata de la cuestión de la formación en arte, sino del arte mismo. Sabemos que esta pregunta por el lugar del arte es a su vez una constante que al menos desde la emergencia de la modernidad han marcado sus derroteros. Pero pareciera ser que nunca, con una emergencia como la de ahora, ya no se trata de ver hacia dónde va, sino preguntarse si es que está en alguna parte de esta actualidad, o al menos significativamente. Quienes escriben en esta publicación, decía, se ubican en ese entre, analizan sus propias obras, las obras de otro, las propias reflexiones a la luz de las reflexiones de otros, y en cada texto parecen tratar de definir entre líneas una posibilidad para ese lugar siempre provisorio. Así los textos exhiben también esa variedad tonal que tienen las obras con las cuales comparten casa. La publicación exhibe así las diferencias de intereses, materialidades, posiciones que orientan y sostienen los autores, sus obras y sus reflexiones. Entiendo que lo hacen en una trama diseñada por mesas temáticas. Sin embargo, una vez más, el sayo no queda bien y por los huecos escapan las reflexiones que lo expanden. Como la imagen de los textos también hacen los textos también hacen comunidad. No en vano la palabra y la imagen son los dos grandes inventos del hombre, como dice Debré en su libro Vida y muerte de la imagen. Sabemos también que esa relación no siempre ha sido amistosa hasta el punto de participar en bandos opuestos en guerras pasadas. Creo que esta es la importancia fundamental del ejercicio al que se consagra la publicación. Preguntarse por un lado por la incertidumbre de la actualidad del arte y por otro de la necesidad de hacer escuela bajo la constatación al menos de que se debe hacer comunidad, es decir, más allá de la institución, comunidad de sensibilidades. En el texto de Ramón Castillo hay una declaración que refuerza este lugar. La escuela define su relación con la actualidad, es decir, se debe a la permanente atención de los derroteros que toma la cultura y sus asuntos, incluido el incierto lugar del artista, las disciplinas y la misma universidad. Pero además lo hace con una declaración que me parece reta o desafía al menos lo que más arriba referí con esa cita a Mosquera respecto del lenguaje globalizado del arte contemporáneo y de su sistema del arte, al proponer pensar una escuela desde estas latitudes. Al revés de las declaraciones celebrantes que proponen instituciones insertas en el que proponen instituciones que celebran algo así como estar siempre insertas en el mundo. Lo que al revés aquí se propondría es insertar este mundo en el mundo. En la semejanza entre varios, lo que se puede ver también es la diferencia. Finalmente quisiera aportar con un comentario al esfuerzo por imaginar un propósito para el arte. Lo haré siguiendo la estrategia de ficción documental de la obra de Iván Navarro, referida por Carlos Pérez en esta publicación. Cuando a Pinochet del año 88, en una pequeña entrevista, en una nota de prensa, le preguntan ¿qué opina de la franja del no? Él dice que, y esto es cierto, es muy artística. Uno podría proyectar al modo de que lo hace Iván Navarro y ficcionar Mario Navarro, y ficcionar la contrapregunta que le haría el periodista. Y esta sería, ¿qué es más artística? Y aquí es donde, de alguna manera, esta ficción termina por coincidir con muchas de las respuestas o muchas de las inquietudes que tienen los textos respecto de esa pregunta. Lo imagino de la siguiente manera, diría algo así como,
viene a meter la cola en el orden que tanto hemos puesto esfuerzo, en ese donde no se mueve ni una hoja, en el mundo de las reglas fijas y las definiciones dadas, en el de la voz de mando. Allí es precisamente donde esa función podría, o sea, esa sería una probable función del arte. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a López, Croxato, Castillo y Yáñez por la amable invitación a presentar este libro, esta revista. Bueno, libro-revista. Yo voy a hacerle caso a Cristóbal León y no leer el texto, pese a que sí escribí una especie de texto, ¿no? Digo revista, libro, porque cuando me lo pasaron percibí esa indeterminación, de manera tal que me ocurrieron algunas cosas y las comento desde ya. La primera es el impacto del amarillo apaisado sobre el rojo de la portada, que me interesó por una razón aleatoria, que es el mismo amarillo que aparece apaisado en las cajetillas de Marlboro Box, ¿no? Que son rojas y donde vienen las indicaciones de lo que ocurre cuando uno fuma en demasía. Pero bueno, eso ya lo hice y hay un primer parentesco. Pero en segundo lugar, porque el amarillo que aparece tanto al principio como al final genera una especie de acoplamiento muy, muy curioso entre la portada y el corpus del material. Curioso, me hizo acordar como esas revistas de laboratorio, esas revistas elegantes de laboratorio que circulaban en los 70. Y por lo tanto hice un ejercicio. Me parece que Camilo estaba presente cuando hice ese ejercicio, que fue cerrar los ojos y tomarle el peso al material. Entonces me di cuenta que si uno cierra los ojos y toma el peso, esto tiene una consistencia mayor a la de una revista, pero menor en términos de peso a la que tendría un libro. De manera que lo correcto sería hablar de un volumen. Tú tenías la misma inquietud, porque no te animabas a decir revista o libro. Decías volumen, material, objeto, publicación, etc. Entonces, lo primero es acusar recibo de esa indeterminación. Lo segundo es el título, que es un título curioso, porque hay algo de hay algo de perogrullo en el título, ¿no? Que es la visualidad de las imágenes. Curiosamente, en la primera parte, en el primer párrafo del texto de Macarena, aparece la palabra perogrullo. En la presentación de su bello texto sobre Ivy Barbour, que por lo demás es un texto que Macarena tiene muy rumiado. Lo digo en presente porque los libros son para eso. Los libros enlazan el mundo de los que están con el mundo de los que se fueron. Eso es una de las funciones más importantes de un libro, si es que no es a la larga la única, ¿no? Entreverar el mundo de los vivos con el mundo de quienes se marcharon. Y Macarena usa perogrullo y aparece con mayúscula. Entonces me hice la siguiente pregunta. No puede estar con mayúscula. Primer mote del libro. Pero después me fijé bien, porque confío plenamente en Macarena. Entonces, como estaba con mayúscula y fue ella la que lo puso con mayúscula, empecé a seguir el concepto y me enteré, no lo sabía, una cosa que aprendí hoy, que perogrullo era una especie de personaje de ficción que contaba, caracterizado por contar historias obvias con una enorme seguridad, ¿no? Y por eso se usa con mayúscula. Y entonces dije, no, tal como lo imaginé, no podía ser un error
ni un mote, sino que está puesto así deliberadamente. Entonces hay algo de perogrullo en el título, pero salvo que se piense lo siguiente, que durante todo el siglo XX el problema de la visualidad y el problema de la imagen no están necesariamente ligados. Entonces esa excepción podría salvar el título. No están ligados por lo siguiente, porque en una tradición muy larga que va, por decirlo así, de los tardorrománticos hasta Guy Debord o incluso hasta Jean-Luc Godard, en la imagen hay siempre algo que no es visible, y eso que no es visible en la imagen es lo que marcaría la espectacularización de lo iconográfico y la moderación de la conciencia por parte del poder, ¿no? A mí esa teoría no me interesa para nada, pero eso no significa que no haya existido y que no haya que dar cuenta de eso. Y la segunda, porque en una tradición aún más clásica que va desde la Torá hasta la escena de avanzada, si uno quiere, por acotar un periodo, ¿no?, de la Torá a la avanzada, la cuestión de la imagen tiene algo de prohibitivo, en el sentido de que pensar críticamente supone no darle visibilidad a aquello que no podemos representarnos porque tiene la condición de un real horroroso. Entonces, aquí hay dos tradiciones donde este vínculo, que nos parecería tan obvio, entre visualidad e imagen, no es tal, ¿no? Están escindidos, ya sea por la tradición que muere en las teorías del espectáculo de Debord, ya sea por la tradición que muere en la retención de la necesidad de poner en visible lo que no debe ser puesto en visible. Ese problemita aparece en una de las tantas discusiones que están trianguladas en el libro. En el libro hay muchísimas discusiones, todas muy valiosas, no solo entre las intervenciones y los textos, sino también entre las intervenciones y las imágenes, ¿no? Quien instala para mi gusto más fuertemente eso es la intervención de Paz López, que construye una pregunta, que me parece a mí una pregunta relevantísima para el espíritu de esta escuela. La pregunta de Paz es: ¿cómo podemos hacer para salir de la reproducción de la crítica artística en su sentido más tradicional o más convencional, sin caer por eso en una especie de aplicación meramente culturalista y globalizante como la que prima en los estudios de la visualidad, ¿no? Esa es una pregunta. Es decir, ¿cómo moverse entre la iconografía convencional tradicional que se aplicó a la discusión sobre el arte, sin caer por eso en una especie de culturalización general del arte? Y esa pregunta es muy importante porque tiene una primera respuesta en el texto de Macarena. Macarena efectivamente instala también eso desde una perspectiva, es decir, no voy a enseñar historia del arte, sino que más bien voy a complicar la historia del arte, mostrando que el arte a lo largo de la historia no ha hecho otra cosa que producir imágenes. Es decir, Macarena, en la línea de Barbour, tiende a pensar la historia del arte como la mera historia de la producción de imágenes, que pueden transformarse en palabras y que atestiguan de la única memoria que es posible, es decir, la memoria de lo que los seres humanos hemos ido poniendo en imágenes y en palabras, ¿no? Y con eso construye un gran problema, un problema que también atraviesa toda la tradición occidental y que tiene que ver con cómo transportar las memorias. La primera pregunta por el transporte de la memoria, que es una pregunta tanto al arte como a la filosofía, es la que plantea Sloterdijk cuando dice que el problema de la filosofía y del arte es el transporte de la pirámide egipcia, ¿no? Es decir, cómo transportar esa pieza relevantísima al mundo del pensamiento y la crítica occidental.
La otra gran elaboración que tendría este diálogo triangulado es la que plantea Cristian Silva Baria, que también va al problema de las imágenes, pero va desde el otro lado, es decir, con un archivo muy parecido al que está empleando Paz López, es decir, Mitchell, Rancière, Groys, Farocchi, etc. Silva Baria va en otra dirección, es decir, va en la dirección, creo entender yo, de darle al arte la posibilidad de ser un espacio de resistencia a la visibilidad que las imágenes nos querrían secuestrar, ¿no? Y por eso aparece, por ejemplo, un referente tan fundamental como Farocchi, pues es el proyecto también de Farocchi. A la vez que esta discusión triangulada, lamentablemente no voy a poder nombrar todas las discusiones que fui sorprendiendo en mi lectura del material, porque son muchos, pero esta conversación triangulada me parece ya fundamental porque es una de las marcas del libro y uno de los aportes relevantes, por supuesto, a la pregunta acerca de la transmisión del arte en una escuela de arte como esta. Esa triangulación me parece importante y después me di cuenta, a propósito de la pregunta de Sloterdijk, por cómo transportar la pirámide, que el texto de Macarena está rodeado de dos pirámides, porque está en primer lugar la obra de Ignacio Mardones, que ocupa toda una portada y que si uno la observa bien es una especie de pirámide, ¿no? Es una especie de pirámide que no se puede, es lo que dice Arlote, lo bueno de la pirámide es que no se puede construir, porque si la deconstruyéramos quedaría exactamente la misma condición en la que ya existe. Ese es el gran invento egipcio. Lo de Mardones está pasado por ese invento, es decir, por una imagen que presenta una pirámide que no puede ser desarmada, porque siendo desarmada quedaría exactamente igual. Y cuando damos vuelta la página al final del texto de Macarena, nos encontramos con otra pirámide, la pirámide de Castañeda. Déjenme encontrarla aquí. Bueno, ustedes tienen sí, es de Escobar, es cierto. Cometí un error, eso por no estar leyendo. Que es esta pirámide, ¿no? Que acá tenemos otra pirámide. Es decir, es la segunda pirámide. La primera es la de Ignacio, que está acá. Y hay una tercera pirámide que está... que vuelve a aparecer en la intervención que hace Francisca Sánchez, en la doble intervención, tanto su intervención de obra, donde hace una especie de pirámide que consiste en la caída libre de los gránulos del material sobre lo que llamaríamos el ángulo de apoyo, que naturalmente en su fluido genera una pirámide y que es algo que ella explica, pero que también propone visualmente a partir de la obra del 2016, ¿sí? En la Ruta 5 Sur. Es una tercera pirámide. Todos tienen el libro, ¿no? Porque si lo tienen deben buscar las pirámides. Acá está la tercera, ¿no? Es una tercera pirámide. Que tiene que ver con el concepto del dibujo ciego, es decir, de el desmoldar la figura para mostrar su real. Y aquí aparece el problema del punto de apoyo. Entonces, ese es un triángulo de la discusión de este libro. Hay una segunda triangulación del debate, que es la que se forma entre la introducción del director, de Ramón Castillo. Es una introducción muy de director, en el sentido de que presenta un debate ya equilibrado, ¿no? Y que tiene dos ángulos también, o sea que acá se forma otra pirámide. El ángulo de la intervención de Ignacio Gumucio, por un lado, y la de la intervención de Camilo Yáñez, por otro, que para mi gusto no es que quiero hacerlos pelear, ¿no?
pero para mi gusto van en direcciones muy distintas. Porque lo que se instala en tanto en lo de Castillo, como en lo de Gumucio, como en lo de Yáñez, es la pregunta por la transmisibilidad del arte. Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad de la transmisión artística y cómo eso debería estar al centro de un problema de escuela. Ramón hace un camino, que es un camino absolutamente verosímil, y ese camino es el que va del Estado a la formación de la academia, le hace la Academia de Bellas Artes, y luego el tránsito que va de la Academia de Bellas Artes a la formación de escuelas en las universidades contemporáneas. Es decir, son 3 pasos que van en una dirección muy precisa, del Estado a la universidad, pero con una precaución que Ramón se encarga de precisar, la precaución de que las universidades no se conviertan en la producción de mano de obra especializada para la gestión institucional de la cultura, ¿no? Y para que la universidad no sea la producción infraestructural de mano de obra especializada para la gestión cultural, hay que crear redes, corrientes, operaciones, trabajos colectivos. Ese sería el punto en el cual se justifica, o Ramón justifica, este volumen, o sea, este libro, esta revista. La intervención de Ignacio es una intervención más o menos previsible, no previsible porque él lo sea, sino porque estamos viendo su serie actual sobre la transmisión del conocimiento en la universidad, que está pasada por una especie de humorada melancólica, ¿no? O humorada donde hay una pregunta. El problema que instala Ignacio allí es el de un desplazamiento del problema del arte como producción o del arte como creación al de el arte como transmisión. Pero ¿cómo entiende aquí la transmisión? Bien, como una especie de momento sumamente precario y sumamente frágil del encuentro entre el estudiante y el maestro, ¿no? Es como... y ese momento de encuentro es un momento que necesaria o indispensablemente requiere la risa. O sea, que el Gumucio está tramado por una especie de conciencia medieval bastiniana, pasada por el maestro ignorante de Jacotot, ¿no? Ese es como y entonces va en esa dirección. Y cuenta cómo prefiere, cómo como artista solo se puede pensar él mismo interrogándose sobre qué significa ser artista. Y cómo esta interrogación sobre lo que significa ser artista solo puede transcurrir en esta especie de encuentro gracioso o humorístico entre el maestro y el discípulo, que es gracioso en estos campos, ¿no? De las artes visuales. Los otros deben tener cierta seriedad. Y en el caso de Camilo, la propuesta es muy distinta. Es la propuesta de una especie de contraespionaje, es una especie de contraespionaje sensible en las grandes arcas del mercado y de los poderes de Estado. El arte tendría una potencia, Camilo no lo dice así, pero habría en el arte una potencia comunista, ¿no? Y esta potencia comunista del arte sería la manera en que el régimen o los regímenes sensibles que son afines al arte pueden intervenir y transformar espacios hiperlegitimados, hiperhegemónicos y completamente fríos, ¿no? Y por lo tanto, esa también es una pregunta por la transmisión de lo artístico. Esta pregunta pasa por detrás de otro diálogo que también se arma, que es un diálogo muy interesante entre Bernie Croxatto, Claudia Aravena y Claudio Guerrero. Uno puede decir, bueno, ¿qué tienen que ver esas 3 intervenciones? Bueno, tienen todo que ver porque lo que aparece planteado allí es fundamentalmente la cuestión de un presente totalmente espacializado, digamos, ¿no? Lo de Bernie Croxatto y lo de Aravena tienen casi el registro de manifiesto, podríamos decir, ¿no? Están escritos en el tono del manifiesto. Y en el tono de un manifiesto que es el mismo performático. Me gustaría aclarar esto. No es
no es performático solo porque los cuerpos se comportan allí, en el site específico o en las fotografías y registros de obra de Croxatto, performáticamente. Es performático porque el modo de manifestación del discurso también lo es. Es decir, acá hay un presupuesto, este presupuesto es el nuestro, vamos a desplegar este presupuesto y ver qué ocurre con el modo en que él se autocorrobora en su propia manifestación. A mí me encantan esos textos, me encantan los textos manifiestos, o sea, los textos que no se demoran tanto en la interpretación crítica del signo que estaría esperando su desciframiento final, sino esos textos que parten de presupuestos y prueban después cómo les va. Y el texto de Claudio, que me pareció también buenísimo, es un texto que, claro, está mucho más vinculado a la pregunta por el 2011 y por la cuestión de hiperreal. Pero esta pregunta por el 2011 y por hiperreal, que tiene detrás una investigación acuciosa, es decir, la investigación del teórico de arte, como lo formamos en la Universidad de Chile. Bueno, no vas a empezar con esto porque se va a armar lío. Tiene la formación del teórico de arte y con esa investigación lo que hace es desarrollar la pregunta por este momento que podríamos considerar poshistórico, que es el momento del 2011 y del movimiento estudiantil, como un momento de espacialización total. Para cerrar, hay una última conversación entre la intervención de Martín Grossman. ¿Cómo se dice? ¿Martín Grossman o Grossman? Grossman. De Martín Grossman. Curiosa esa intervención, porque la vi muy elogiada en el libro, muy elogiada ahora, pero a mí no me convenció mucho, en el sentido de que me parece que es un tipo de intervención que plantea para el caso de Brasil y de las artes en Brasil un problema que uno podría extender a toda la región. Y ese problema es un problema que ocurre tanto en el campo de la literatura, en el campo de la visualidad, del arte, del ensayo, etc. Y es la operación de un dispositivo modernizante que es constructor de la idea de Estado-Nación, pero que no tiene ninguna modernidad como trasfondo. Entonces, la tesis básica de Grossman sería la de un modernismo sin modernidad, pero a mí me parece que esa tesis de un modernismo sin modernidad uno la podría aplicar en general a todo el campo, a todos los campos del arte o de las prácticas culturales y a todos los países en general. Y me parece que eso está respondido por el texto o por la intervención de Carlos Pérez, también me pareció muy buena, sobre donde Carlos hace una ligazón entre la obra de Mario Navarro y la obra de Rivera a propósito de Stanford Beer y muestra justamente a partir de Kubrick una suerte de museo del trasfondo futurista de la revolución, ¿no? ¿Cómo trabajar ese problema? El museo de las utopías, pero el museo de las utopías pensado visualmente a lo Kubrick. Me parece que ese problema, por razones obvias, no voy a alcanzar a explicarlo, tensiona la tesis inicial de Martín Grossman. Y entre esas dos tesis, yo por supuesto estoy mucho más interesado o me siento más familiarizado, no quiere decir que esto sea mejor, pero me siento más familiarizado con la lectura que hace Pérez, no con la lectura que hace Grossman. Pero bueno, estoy presentando, no puedo contar todo el libro. Ustedes después lean y fíjense si les parece o si en realidad uno debiera cambiar este parecer. Cada uno tendrá su parecer. Bueno,
Bueno, y no quiero decir nada más. Quiero agradecer muchísimo entonces la invitación. Aprovechar, voy a levantar una copa por mi querida amiga Macarena, a quien quise y a quien sigo queriendo muchísimo. Y trato de enlazar estas palabras de homenaje y de correctísima memoria que se le ha cursado y que me parece fundamental a Maca, a mi amiga Soledad Chávez, de quien acabo de recibir también una mala noticia. Muchas gracias.